La fantasía en el espacio, o el espacio en la fantasía. Es un concepto muy poco explorado si no hablamos de unos trabajos como por ejemplo Star Wars o Star Trek, que le tiran más como a la ciencia ficción espacial. Por ejemplo, Star Trek es ciencia ficción y Star Wars es más fantasía, pero ambos tienen un punto en común, que es que son space opera, o sea, no son precisamente fantasía espacial, sino es más bien una mezcla muy extraña entre fantasía y ciencia ficción, donde hay un montón de elementos narrativos, similar a lo que sucede por ejemplo con los superhéroes o con el cine de superhéroes, donde la fantasía y la ciencia ficción se mezclan y a veces pues tienden a coincidir. Por ejemplo, pues la batalla final de Endgame pues tiene un montón de conceptos de ambos. Tenemos alienígenas, tenemos armas láser, tenemos magia. Es algo difícil de manejar porque se usa principalmente en este tipo de historias, ¿no? En historias de acción. Rara vez lo había visto en historias un poquito más profundas. Me atrevería a decir que La Quinta Ciencia, uno de mis libros favoritos, podría entrar en esta categoría, pero creo que eso es más ciencia ficción. Creo que uno de los más grandes representantes de este género y de otros tantos sería Lovecraft, por ejemplo. No todos sus relatos, no todas sus obras entran dentro de esta categoría de fantasía espacial, pero no es tanto así porque Lovecraft se dedicó a lo que sería el horror cósmico, pero sí hay elementos de fantasía y el espacio, pero con un tinte de terror, entonces es más horror cósmico que fantasía. Es por eso que consideré importante hablar de este libro, que sería este de acá, Opal y Rose, de Denis Bragado. Como pueden ver, es cortito, pero que no les engañe su longitud, porque es un poco más complejo. La portada me gusta mucho, es una imagen muy sencilla, pero está muy bonita y creo que define bastante bien la esencia de este libro. Hola, yo soy Mark Bejar, lector, amante de la fantasía y de las aventuras, y pues en esta ocasión traemos un libro distinto al canal, del que pues creo que no es tan conocido porque también es autopublicado. Entonces consideré todavía más importante hablar de este libro porque hay que dar el espacio a los autores autopublicados. Ya hace unos pocos segundos hablé sobre La Quinta Ciencia, que creo que va a ser el próximo video de este canal. Voy a hablar sobre ese libro porque no entiendo por qué no he hablado de él. Me gusta mucho, es de mis libros favoritos y creo que su trama apunta para convertirse en un clásico. Es brutal ese libro, pero pues hoy vamos a hablar de Opal y Rose, Critical Mistake. Para empezar, vamos a regresarnos tantito a Lovecraft. Lovecraft nos habla de diferentes seres interdimensionales y de diferentes planetas. Todos conocemos a Cthulhu, también está Yog-Sothoth, Nyarlathotep, muchos de estos dioses que son muy representativos de esta mitología que él mismo creó. Pero al final son criaturas de fantasía, ¿no? No hay tanta profundización científica dentro de sus historias, más bien se centra en la parte de terror y cómo la fantasía de este terror nos puede llegar a perturbar. Y pues también tenemos en ocasiones elementos de magia y brujería. Por ejemplo, Los sueños en la casa de la bruja, ese es muy bueno. Y creo que podría mencionar la música de Eric Sand, que por ahí tiene elementos medio mágicos. Cómo la música influye dentro de este universo es algo muy interesante. Les recomiendo mucho ese, no es tan conocido, pero bueno, me estoy desviando otra vez. Como les decía, sus historias se centran principalmente en estos aspectos y rara vez tenemos una perspectiva más allá de los humanos, porque vemos cómo influye este mundo en nosotros como seres humanos, porque así nos podemos identificar, ¿no? Nos podemos identificar fácilmente con el sentimiento del miedo, porque es un sentimiento muy humano. Podemos imaginarnos cómo reaccionaríamos nosotros si llegara un ser de otra dimensión y se presentara ante nosotros, pues nos volveríamos locos, ¿no? Pero no había conocido hasta hace poco una historia que profundizara más en la parte de los dioses. ¿Qué pasa con esas entidades que son tan poderosas, que tienen una vida totalmente distinta a la nuestra? Opal y Rose nos presenta a dos chicas, pues serían Opal y Rose, cuya existencia al inicio del libro es un enigma, porque nos presenta que estas dos chicas son de alguna manera diosas, o sea, son seres súper poderosos que viajan de una manera muy rápida entre galaxias, entre mundos, tienen unos poderes impresionantes porque también se dedican a robarle poderes a otras personas. Este libro da por sentado que están por encima de los mundos, entonces llegan diferentes personas a su presencia porque viven en un castillito, entonces pues los viajeros que van pasando por ahí se encuentran con ellas, les engañan y como si fueran unas vampiras les quitan sus poderes a estas personas que pues van de viajeros, magos, personas con diferentes poderes. Aquí puede existir de todo, pero resulta que han sido creadas con este propósito y pues son seres artificiales, aunque poco a poco van encontrando cierta humanidad dentro de ellas. Y esto es uno de los conflictos que me han resultado interesantes, como Opal y Rose tienen cierta humanidad a pesar de ser diosas y a pesar de estar en un nivel muy por encima de nosotros. Ver cosas tan extraordinarias que ya les parece pues ordinario, ver cosas como galaxias enteras, estrellas y otros planetas, es como si nosotros viéramos algo común, como si fuera nuestra rutina diaria. Es una perspectiva muy interesante y más cuando empiezan a ver que ese poder puede llegar a perderse,
porque una de ellas sufre una falla dentro de su programación, por así decirle. Entonces van a emprender un viaje para arreglar esta falla. Tiene una letra bastante chiquita, entonces es más largo de lo que parece. Y creo que puede llegar a ser pesado en algunas partes, y más que nada en el inicio, porque te puede costar trabajo identificarte con casi una deidad, pero cuando ya le agarras el ritmo se vuelve algo muy adictivo. Y repito que es una forma muy interesante de implementar la fantasía dentro de una historia, viajes en el tiempo, de viajes multiversales, desde la perspectiva de unas diosas, que para nuestra sorpresa nos vamos a poder identificar también. Es comprender que la fantasía puede ir más allá de solo un mundo, solo un planeta, de solo una tierra, más allá de lo que está en la parte superficial, que es lo que por lo general se aborda. En los mundos de fantasía tenemos, por ejemplo, una isla o diferentes islas o un solo reino, pero en este libro podemos encontrar de todo. Tenemos planetas, tenemos reinos, tenemos pueblos, tenemos castillos de diferentes partes del universo y del tiempo, y de diferentes universos también. Es una locura, se los recomiendo muchísimo. Cabe destacar que esta es la primera parte, por aquí dice, no, ahí dice, primera entrega. Va a ser una trilogía por lo que tengo entendido, así que vayan a echarle un ojo, porque por ahora este planteamiento me ha gustado mucho. Creo que nos demuestra lo que una historia de fantasía puede llegar a ser si se explora más allá de la parte terrenal. Opal y Rose Critical Mistake de Denise Bragado. Y bueno, gente, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Vamos a estar haciendo unos pequeños cambios en este canal y en el perfil de Instagram y de TikTok. Voy a empezar a subir cosas más relacionadas con fantasía, con ciencia ficción y con estos temas en general, no solo de libros, sino también de películas, de series, de muchas cosas, porque es un género bastante amplio y la verdad es que ya sentía que me está quedando corto, me está quedando sin formas de expresar lo que siento con respecto a estos géneros, que son de mis favoritos. La verdad es que son géneros muy complejos, más de lo que uno pensaría. Así que pues nada, aquí nos estaremos viendo. Un saludo y adiós.